bienvenidos a un nuevo episodio de Caminando con Propósito. Así es, el episodio anterior estuvo lleno de experiencias muy bonitas. Si no lo han visto, les recomiendo seguirlo y les recomiendo sobre todo poder verlo en nuestras redes sociales. Como les comentaba, Carlos Salazar ya dio detalles muy importantes sobre su vida, y pues les recomiendo ver el episodio anterior si no lo han visto, y si ya lo vieron, pues no se pierdan este porque también va a estar muy interesante. Ok, Vicky, creo que tenés algo que comentarnos y sobre todo creo que tenés todavía muchas preguntas más Un montón. que Carlos Salazar debe responder. Pero no, tranquila, vamos a ir poco a poco. En el episodio anterior nos habíamos quedado con una pregunta pues muy importante, y era que nos comentabas que sentías que todo el mundo estaba en tu contra. Entonces pues en algún momento tuviste malas influencias, amigos que te decían: Carlos, veniste, vámonos de fiesta, o si te sentiste tal vez llamado hacia algún vicio. ¿Cómo manejaste eso? Bueno, en esos momentos sí, hubieron malas influencias. Normalmente en el tiempo que yo fui un adolescente, en la transición de adolescente a joven, empezaba en el auge lo que eran los grupos antisociales, como normalmente conocemos como maras. Entonces, por ejemplo, en la colonia, en ese entonces yo vivía en la colonia Fecitrán. Estábamos ya para cursar a lo que era el colegio. Luego nos cambiamos de colonia y fuimos a otro barrio un poco más complicado, más peligroso. Y en el colegio habían malas amistades eran malas amistades para todo el mundo, pero en nuestro momento, en nuestra juventud, nos sentíamos parte de esos grupos. ¿Por qué? Porque ellos te apreciaban, te querían, te decían venite con nosotros, pero dentro de ese tipo de invitaciones habían invitaciones a drogas, habían invitaciones a delinquir, por ejemplo, robarse algo, poder compartir en grupo. Recuerdo que en esos entonces, aunque ustedes no lo crean, manchábamos paredes con botes de spray, y de repente eso nunca lo supieron mis padres porque eran cosas que nosotros las ocultábamos para no ser descubiertos. Entonces eran las cosas que nosotros de adolescentes nos llenaba, porque eran grupos que te hacían sentir bien. Y la falta de amor que teníamos en casa en ese momento, estos grupos lo llenaban. Entonces éramos influenciados por este tipo de tendencias. Entonces, gracias a Dios, creo que si tal vez yo no me perdí fue por las oraciones de nuestros padres y todo. Pero fíjate, Vicky y Diego, que en los momentos que yo sentía que lo que estaba haciendo estaba mal, había algo en mi interior, como una vocecita ya en el oído que te decía: hey, lo que estás haciendo no es bueno, lo que estás haciendo no está bien. Entonces era el Espíritu Santo, obviamente, hablando, ¿verdad? Cuando uno acepta al Señor como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo es el que te redarguye. Pero muchas veces hacemos caso omiso a la palabra del Señor, a la palabra, a la misma voz del Señor, y hacemos a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, en ese momento, aparte de las oraciones y de la voz del Señor hablando, que lo hacía sentir mal a uno, bendito sea Dios en su misericordia, había temor, y no nos inclinábamos del todo a los malos pasos. Yo creo que ya viene cuestiones de predestinación, de muchas cosas que el Señor te guarda, ¿no? Y de las oraciones de nuestros padres. Claro, muchas veces eso pasa. Como jóvenes, Carlos, creo que muchas veces te sentiste vulnerable por el ambiente en el que vivías, por todo lo que pasaba alrededor, y creo que estos detalles son muy importantes que todos ustedes los conozcan, que todos ustedes escuchen realmente, porque quizás así como Carlos pasó, quizás pueden haber jóvenes ahorita que están pasando todo eso, y que gracias a esa experiencia se pueden sentir identificados y pueden tomar la fuerza que realmente necesitan para seguir adelante en este camino, que es un camino muy bonito, pero que sin duda, Carlos, se encuentran dificultades y obstáculos. Bueno, Vicky, creo que debemos continuar. No sé qué más nos tenés por ahí. Bueno, solamente agregar a lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que es algo que es del diario vivir de todos los jóvenes, encontrarnos con este tipo de amigos que nos incitan a hacer cosas malas. Y a veces puede ser, entre comillas, algo fácil para nosotros que hemos crecido en la iglesia,
tener como esa espinita, ¿no? Sentir que lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir o cómo vamos a actuar está mal. Porque sabemos que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro ser, que nos está diciendo ahí, ¿verdad? Como que no, eso está mal. Pero, ¿qué le dirías, Carlos, a de repente algún joven que no ha ido a la iglesia, que no creció en la iglesia? Porque nosotros pues desde pequeños nos dejaron esa semillita. Pero, ¿qué le dirías a esos jóvenes que no crecieron en la iglesia, que apenas son sus primeros pasos y tienen como esta lucha? Bueno, aún nosotros que nacimos en la iglesia tuvimos tantas dificultades y, por ejemplo, nosotros aún estando en la iglesia quisimos experimentar afuera en el mundo y que no estamos absentos. El Señor nos guardó de muchas cosas, hasta de muerte. Hubieron muchas cosas que me pudieron haber matado por malas decisiones, pero Dios en su misericordia me guardó. Y eso estando nosotros en la iglesia, porque como crecimos, nacimos en la iglesia, tenemos esa inquietud, eso que queremos conocer el mundo, qué es del mundo, qué son estas cosas, qué bailes, qué fiestas, etc. Entonces estamos con esa curiosidad. Bendito sea el Señor en su misericordia. Al regresarme de todo eso, el Señor me guardó, me perdonó y todo, pero hay facturas, jóvenes. Hay facturas que hasta la fecha se pagan por malas decisiones, porque a veces no seguimos los consejos de nuestros padres. Me preguntabas qué consejo darle a un joven que de repente no nació en la iglesia. Si usted siente que va a caer, si usted siente que se está desviando, busque consejo, busque ayuda. Hay ancianos, hay ministros en la iglesia que nos pueden escuchar, que nosotros podemos ministrarnos con ellos y que ellos nos den una ayuda, que nos den un paso a seguir. Errores que nosotros cometimos. Nosotros no escuchábamos a los adultos, no escuchábamos a las personas mayores, porque normalmente la mayoría nos señalaban. Pero no todos son malos, o no todos lo hacen para dañarte. Muchas veces lo hacen para que tú te desvíes del mal camino que tú llevas, porque como eres joven, eres adolescente, no te estás dando cuenta hacia dónde vas. Y los adultos que ya pasaron por estos caminos, lo que nos quieren es evitarnos un mal paso, un mal camino. Entonces, aprendamos a escuchar. Escuchemos a nuestros líderes, escuchemos a los ancianos, escuchemos a nuestros pastores que nos den un consejo oportuno y seguir el consejo para no ser presa del enemigo, que el Señor lo reprenda. Qué mejor consejo que el de una persona que ya pasó por varias cosas, el de una persona que ya vivió varias cosas, así como Carlos. Wow, es muy importante darnos cuenta de que a pesar de que somos cristianos, a pesar de que tenemos a Dios de nuestro lado, pues los obstáculos siempre van a estar allí y tenemos que ser muy conscientes muchas veces también de las consecuencias de todo eso que pasa. Carlos para mí realmente sí es un ejemplo, o sea, todas las cosas que él ha pasado y la fuerza que él ha adquirido gracias a eso, y hasta hoy pues su carisma, su actitud, su carácter demuestran que él es una persona fuerte. Entonces es un ejemplo que muchos de ustedes jóvenes deberían tomar en cuenta a la hora de seguir en este camino. Totalmente, Diego. Ahora yo te pregunto, Carlos, ¿en qué momento, ya nos comentaste, ¿verdad? Un poco de tu niñez, llegó tu juventud, empezaste a experimentar, ¿verdad? Este montón de ataques, se podría llamar, del enemigo, porque siempre el enemigo nos va a estar atacando, incluso con falsos amigos, con personas que nos van a incitar a hacer cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Entonces, ¿en qué momento tu corazón se rinde totalmente a Dios y decís, no, ya basta, me voy a consagrar y voy a empezar mi servicio a Dios? Se puede decir que fue el ultimátum que Dios me dio para que me enderezara, para que realmente me decidiera en el camino que debía de seguir. Y eso fue saliendo de la iglesia, Me acuerdo que normalmente los jóvenes, yo he estado trabajando con grupos de jóvenes desde hace muchos años. Servía directa e indirectamente y muchas veces directamente, porque hay un grupo muy bonito en la iglesia que ha trabajado en la juventud y nos han tomado en cuenta. Los que ya dirigían en ese momento nos tomaban en cuenta a nosotros como adolescentes, como muchachos, ¿verdad? Porque yo les decía a los de mi grupo, es que estos nos miran como carga, como mulas de carga, porque siempre nos ponían a hacer el trabajo pesado, a mover las sillas, a limpiar,
que en los eventos fuertes que servirlo fresco, que hacer, etcétera. Entonces, yo me acuerdo que una vez la iglesia estaba en construcción todavía para hacer la siguiente parte. Y ese fue el momento en el que creo yo que Dios me dio como el ultimátum. Como decir, bueno Carlos, esta es la última oportunidad que tenés. Recuerdo, Vicky, que eran como había un retiro, creo yo, si mal no recuerdo, había un retiro como una especie de retiro. Y estaba el hermano Héctor Nufio, creo que estaba predicando, y yo quería escuchar la prédica, porque yo me sentía muy bien en esos momentos cuando yo lo escuchaba a él, porque había tenido experiencias con él en Guatemala. Entonces yo sabía que el Señor lo usaba. Yo quería estar en ese culto, pero los jóvenes que llegamos nos pusieron a meter una arena. Que ayudáramos a jalar una arena, porque los albañiles no habían terminado, que estaban haciendo la otra parte. Entonces nos agarraron a nosotros, ¿va? Que lo que decía yo que éramos mulitas de carga, y empezamos a jalar la arena. Empezamos a jalar la arena durante todo el culto. Entonces, básicamente no estuvimos ni en la alabanza ni en la prédica. Entonces, yo salí enojado, salí a regañadientes, decir que barbaridad, mejor no hubiese venido. Me pusieron a mover la arena, sin darme cuenta que a pesar de estar haciendo ese trabajo, igual estábamos sirviéndole al Señor. Solo que yo lo estaba haciendo inconscientemente y a regañadientes. ¿Qué sucedió? Cuando yo salgo de la iglesia, yo tenía una moto. Eso fue en el año 2007, creo, si mal no recuerdo. O en el 2006 creo que fue. Yo tenía una moto de agencia. Era mi primera compra. Era mi primer automotor. Automotor donde yo podía, ya era un poco más independiente porque yo trabajaba. Entonces yo tenía mi moto. Me había comprado una moto del año. ¿Verdad? Era una moto muy cara, era una moto muy bonita y yo la tenía muy tuineada, como dicen los jóvenes. Yo la tenía tuineada y etcétera. Entonces había invertido en ella mucho y ahí estaba con ella. Cuando yo salgo de ahí había otro amigo que también estaba sirviendo ahí, Jonathan García se llama él. Me dijo que le diera jalón. En ese entonces, jóvenes, se podían andar 2 hombres en la moto, ahora ya no, ¿verdad? Pero en ese momento me dijo él, dame jalón, me dice, y él vivía en un barrio muy sano, ¿verdad? Estoy hablando con sarcasmo, era La Unión en San Pedro Sula. En esos entonces era muy conflictivo, existían lo que eran los grupos antisociales, estaba muy tremendo en esos entonces, y lo fui a dejar. Para no serles largo el cuento, porque algunos ya conocen este testimonio de cómo el Señor me libró ahí. Estaba yo dejando a Jonathan a una cuadra de su casa, en la moto, en un bulevar que había ahí en La Unión. Y cuando yo giro para regresarme ya, para ir hacia mi casa, me salieron 2 tipos debajo de un árbol. Eso ya eran como las 10:30 de la noche más o menos. Me salieron 2 tipos debajo de un árbol y uno se me puso en el medio, el otro estaba atrás y me sacó una pistola y me la apuntó al cuerpo. Y me dijo, dame la moto. Yo andaba con una mochila, andaba unos aparatos electrónicos, porque como ya era independiente, ¿verdad? Yo andaba mis cositas, ya me sentía yo un hombre, ya me sentía yo que yo todo lo podía, que yo era muy fuerte y que nadie me iba a hacer nada. Entonces me pusieron un arma y no era nadie con esa arma. Como les decía yo que al principio yo tenía tuneada mi moto, yo le había puesto una alarma. Era una alarma que era activada a distancia, entonces yo siempre andaba un control remoto en la parte de atrás del pantalón, una alarma muy pequeñita que lo que hacía es que con esa alarmita, pues yo como a 2 cuadras yo podía encenderla, apagarla o activar la alarma. La cosa que cuando estoy ahí, la alarma no está, la moto estaba encendida. Me bajan de la moto, aún todavía con la pistola en mi cara, me la tenían en mi cara, y me dijeron, dame la mochila, man. Entonces yo, no, tranquilo, yo no les estaba viendo la cara y le dije, no, está bien, brother, le dije yo, llévatela. Entonces le doy mi mochila, la moto estaba encendida. Entonces ellos se suben y todo. Cuando ellos se suben, por arte de a saber qué sucedió, la alarma se activó. Se activó la alarma. Entonces empieza la moto a hacer el ruido de la alarma, se apaga la moto. Entonces el tipo que tenía la pistola me dice, semejante hijo del Señor, me imagino que me dijo, ¿verdad? Me dice, activaste la alarma, me dice, aquí te vas a morir, perro, me dijo, con estas palabras me dijo, aquí te vas a morir, pero dame la alarma, me dice. Entonces vine yo, no, viejo, lo tranquilo, yo no la activé, le digo, tenele. Le desactivó la alarma, enciende la moto. Cuando él
Me dice, aquí te vas a morir. Me agarra la alarma y jaló el gatillo en 3 ocasiones en mi cara. Jaló el gatillo en 3 ocasiones y solo le digo clac, 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 clac. Yo solo escuché el clic, clic de la pistola. Cuando eso sucedió, yo quedé, cuando él me puso la pistola y él me dijo, aquí te vas a morir, yo solo me acuerdo que dije, en mi mente dije, Señor, perdóname. Cerré los ojos y dije, Señor, perdóname. Eso fue lo único que se me vino a la mente. Porque como nos habían enseñado que hay que arrepentirse, ¿verdad? Y que de repente iba a ser salvo en ese momento, entonces dije, fue lo único, no sé, o sea, fue automático. Automático yo le dije, Señor, perdóname. Dije, y el Señor, clac, 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 sonó la pistola. Cuando sucedió eso, que sonó la pistola, el tipo que tiene la pistola en la mano se mira la mano y no sé qué fue lo que vio. Y le dijo al otro, arrancar, loco, arrancar, le dice, porque él algo vio. Se metió la pistola y se fue inmediatamente con la moto. Lo increíble fue más increíble fue que no salió ninguna bala de esa pistola. Sí. Ya el señor ya tenía un propósito ahí. Y lo otro increíble fue que cuando ellos se fueron, avanzaron como 4 o 5 cuadras. Y otro amigo mío también que venía de la iglesia, ¿verdad? Que es el hermano Norman López, que muchos lo conocen, al hermano Norman López. Él andaba en otra moto y andaba con una moto prestada, él también, una moto cara, andaba una moto prestada y lo asaltan a él también. Yo sé que muchos conocen a Usain Bolt, ¿verdad? Que es el hombre más rápido del planeta. Bueno, Norman hubiese ganado una carrera a Usain Bolt. Él salió corriendo entre medio y como él es muy alto, entonces se imagina ver las grandes piernas corriendo, yo lo identifiqué a distancia. Es cómico esto, pero era algo, estábamos entre la vida y la muerte. Entonces, yo me acuerdo que él corrió a lo más que pudo y fuimos a la casa de nuestro amigo que fuimos a dejar. Y yo solo me acuerdo de que cuando él llegó muy nervioso, Norman llegó muy nervioso, yo estaba en shock, yo estaba impactado. Porque era algo que era de película, era algo que era sobrenatural, porque primero que todo, o sea, el tipo que iba a andar con una pistola, él no sabía si yo andaba armado o no. Entonces ellos van a matar o morir, no van a ir con una arma mala. La cosa es que cuando estamos en la casa de nuestro amigo, nos reunimos, nos agarramos de las manos y lloramos, y yo solo me acuerdo que él dijo, Señor, confunde a estos delincuentes, le dijo. Él dijo en su oración, confunde a estos delincuentes, Señor, porque nosotros somos tus hijos y venimos de servirte, dijo él. Él, no sé de dónde sacó la oración, pero él dijo esa oración. Cuando eso sucedió, yo llamo a mi mamá, llamo a mi padrastro en ese momento, y le digo, mira, me asaltaron, me quitaron la moto y todo. ¿Dónde fue? Ya le dije yo en la Unión. Él llegó al lugar donde estaba y me llama. Y en eso, en lo que él me llama, yo escucho una alarma. Es muy parecida a la alarma de mi moto. Y empieza a sonar la alarma y me dice, mira, me dice, ¿dónde está? No, aquí estoy donde Jonathan, le digo. Y me dice, venite para acá, me dice, aquí está tu moto, me dice. Mi moto, no, le digo, andate de ahí, le digo. Perdete de ahí, le dijo, váyanse de ahí porque esos tipos nos están esperando porque se activó la alarma. Yo escucho la alarma de mi moto y eso no se puede encender si no se te bien la alarma. Perdete, váyanse de ahí porque ese tipo está esperando que yo llego y nos va a matar. Le digo, váyanse de ahí. No te preocupes, me dice, aquí está la policía. Bueno, está bien. Le digo, entonces ya llegué yo allá al lugar. Está la policía, me interviene la policía, ya me dije qué pasó y todo. Entonces ahí en ese lugar donde quedaron las motos hay una venta de licores en la esquina. Hay una venta de licores ahí en la mera 20 calle de la Unión, esquina opuesta de una clínica famosa que hay aquí en San Pedro. Y el tipo del licor, escuchaba yo al fondo que decía, mire compa, decía, yo no sé qué vieron esos delincuentes, dice, pero eso es como que vieron al diablo, dice, porque salieron corriendo, dice. Hermanos, la mochila que me habían quitado con todos mis accesorios quedó en el mismo lugar. La moto que me quitaron quedó en el mismo lugar. La moto de mi amigo quedó en el mismo lugar. Y los tipos salieron corriendo como que alguien nos había seguido. Entonces, lo increíble es que no salió ni una bala. No perdimos nuestra propiedad. Y lo increíble de todo es que cuando ya vamos para casa, yo llego ya estoy en mi cuarto. Solo quedo viendo hacia arriba. Yo dormía en un camarote, mi hermano dormía en la cama de arriba, yo en la cama de abajo viendo yo el camarote como que si fuese el cielo, ¿verdad? Y mirando yo ahí, solo me acuerdo que yo le dije al Señor, gracias Señor, Leo, porque me guardaste. Leo. Y yo solo recuerdo que así audiblemente el Señor me dijo en ese momento, si por meter la arena de la iglesia regañadientes te perdoné la vida, me dijo, ¿cuánto haría yo más si me entregase el 100% de tu capacidad? Entonces, desde ahí fue donde mi vida cambió y donde yo miro la luz
al final del túnel y cuando yo decido servirle al Señor. Qué increíble, ¿no? O sea, ver la misericordia de Dios a pesar de muchas veces nuestra actitud. Aparte, me imagino que en ese momento, Carlos, andabas en la adrenalina, pero hasta el cuello, o sea, y qué increíble, en serio. Para que vean, chavos, jóvenes, Dios siempre está pendiente de nosotros, Dios siempre cuida de nosotros. Y qué increíble que esa pequeña acción, Carlos, prácticamente te salvó la vida. Sí. Esa pequeña acción hizo que Dios dijera, no, hoy no le toca, y este es mi siervo. Y qué bonita experiencia, realmente esta entrevista está siendo de mucha bendición, yo sé que para todos está siendo de mucha bendición. Y no sé, Vicky, qué tiene que decirnos también. O te enderezabas con esa. ¿Va? Exactamente. Si No, no, me tocaba, o me tocaba o me decidía, pero él tomó la decisión. Qué increíble. Y la verdad es que creo que todos en algún momento hemos pasado por eso, que hacemos algo, un servicio a Dios, y nosotros lo vemos tan insignificante algunas veces y no le damos la importancia para el Señor, que nosotros hagamos algo para Él, debe ser lo más grande. Incluso su palabra dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te recompensaré, y a veces no tomamos en cuenta eso o simplemente lo tomamos tan a la ligera y la verdad es que no disfrutamos. La verdad es que el servicio de Dios es una etapa y no disfrutamos cada etapa porque tenemos que empezar desde abajo. Vos empezaste, imagínate, metiendo la arena y ahora pues sos el presidente de la junta directiva de jóvenes. Entonces yo creo que hay que disfrutar cada una de las etapas en que estamos. Y para continuar con esta entrevista, Carlos, ahora quiero preguntarte, entraste a una etapa muy decisiva, ¿verdad? Entonces decidiste ya definitivamente enderezarte, ya decir no basta, hasta aquí. Ahora te pregunto, ¿cómo empezó tu relación con el pastor, con nuestro pastor Ismael Paz? Ok, Carlos, antes de que avancemos, chao, yo sé que la entrevista está súper interesante, yo sé que quieren seguir viendo más, pero les sugiero continuar viendo el siguiente episodio de Caminando con Propósito. Nos vemos en la siguiente.